37 de este miércoles 2 de octubre del año 2024. Sí. Sí, es una tradición en este programa que cada 3 o 4 días o se me olvida el día de la semana o el día o el mes o el año, pero bueno, 2024, ¿no? En este miércoles 2 de octubre, para conversar sobre las muchas cosas que están ocurriendo, como nos lo decía la académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra universidad, historiadora Carla Peñalosa. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Sí, es que parece que este año han pasado varios años, ¿o no? En un solo año. Sí. Son muchas cosas. Déjame ahí acercar el micrófono para que estés más cerquita. Es verdad, imagínate, me tocó asumir la dirección de la radio y al poquito tiempo estallido social, pandemia. O sea, arriba de la pelota, sí, todos estos años. Sí. Oye, hemos estado cargados y en buena hora la Facultad de Filosofía y Humanidades hoy de la Universidad de Chile, porque más temprano teníamos acá al profesor Mauricio Amar. Y qué más pertinente que tener a una diputada de la República en nuestro panel, la diputada Camila Musante, porque hay tantas cosas pasando en aquel edificio de la calle Pedro Montt sin número de Valparaíso. Diputada Camila Musante, buenos días, bienvenida, gracias por estar acá. Buenos días, y yo coincido, la verdad es que parece que este año han sido como 5 años en uno y hay muchas cosas que están ocurriendo dentro del Congreso Nacional y que esperemos que las podamos comentar durante esta jornada en la Mañana Radio de Chile. Sí, pues diputada, partamos con usted misma, que ha sido testigo directo de lo que ocurrió en las últimas 48 horas, la acusación contra el presidente Boric, que se presenta de manera sorpresiva, que no dura nada, ¿cuánto habrá durado? Unas 18 horas habrá durado la acusación, quizás menos. Y todos los coletazos que trae. Podría hacerle 100 preguntas, mejor no le hago ninguna y le pido que usted nos diga resumidamente qué es lo que para usted ha sido más relevante de este muy peculiar episodio. Fíjense la palabra neutra que usé, peculiar. Sí, muy neutra la palabra, para que todos los calificativos los ponga yo. Sí. Pero, a ver, primero yo creo que fue realmente vergonzoso lo que ocurrió en la Cámara. Fue un espectáculo triste, pobre. Hacia afuera, la ciudadanía con este tipo de cosas ve que la verdad es que nosotros pareciera que estamos más enfrentados en disputas entre nosotros mismos, más que preocupados de resolverle los problemas a la gente, lo que es muy triste, porque la política se trata de eso, resolverle los problemas a las personas y de mejorar su calidad de vida, desde sus problemas más cotidianos hasta los más estructurales. Y yo creo que este bochorno, esta vergüenza, este papelón o como queríamos ponerle, este espectáculo triste que dio ayer, Renovación, anteayer, el lunes, Renovación Nacional, la bancada de diputados anunciando una acusación que no tenía piso ni en su propio partido, porque el presidente, el senador Galilea, se las bajó por la radio. Se las bajó en la noche por la radio y después va a la Cámara, cual inspector, a ordenar el curso y da la cara y dice: esto no lo vamos a presentar. Entonces, creo que también habla un poco del desorden que existen en las filas de la oposición, de la derecha, en el poco acuerdo que tienen incluso a nivel partidario para enfrentar el proceso electoral de octubre. Se ven muy amenazados por republicanos y el daño que les puedan hacer quitándoles municipios, pero por otro lado existe una cortina de humo, un voladero de luces, o como queramos llamarle, para tapar, ¿verdad?, el caso Hermosilla, Chadwick, Universidad de San Sebastián, Cubillo, Grupo Patio, Zúñiga, ya la lista es muy larga. Entonces, lo que se intenta hacer con esta acusación es un doble objetivo. Primero, tapar y dejar de hablar por un minuto, desviar el foco comunicacional de toda esta situación que los enreda cada día más, porque involucran a las autoridades, los ministros del gobierno del expresidente Piñera. Por lo tanto, el piñerismo se ve muy sacudido. Nuevamente Chadwick involucrado. Ahora se dice que fue gestor, ¿verdad?, para el programa para habilitar el programa Parque Capital de Grupo Patio. Y por otra parte, es una muñeca electoral. Yo quiero decir que el expresidente del Senado, que nos sorprendió ayer,
dando declaración en la Cámara, dan el clavo al decir, esto se gana por buenos... Sí, esto se gana por buenos proyectos en las urnas, no por acusaciones constitucionales presentadas en el último minuto como una triquiñuela muy baja, muy mal preparada también, que demuestran un juego amateur, o sea, un juego de principiantes que no son capaces de ordenar ni sus propias filas, se las bajan por la radio, por el presidente del partido, y que además tenía este objetivo. Piensa que si se cumplían los tiempos de esta acusación constitucional contra el presidente, probablemente se iba a tener que votar justo como esa semana previa a las elecciones, un poco como lo que iba a pasar con la acusación de la ministra del Interior, Carolina Toá, y los que hubiesen sido más duros sus discursos se hubiesen anotado un par de puntos en las municipales. Entonces, llevar a la política, reducir a la política ese tipo de maniobras tan bajas es realmente lo peor que podemos estar viendo dentro del Congreso Nacional, donde precisamente lo que más se nos critica son estos enfrentamientos entre bandos u oposiciones, y no el llegar a consensos, acuerdos o el tener propuestas que impacten de manera concreta y real la vida de las personas. Que en materia de seguridad yo puedo coincidir, hay mucho que hacer, pero que nada van a resolver estas acusaciones de humo. Sí, pues, Carla. Bueno, muy de acuerdo con Camila, creo que esto fue una irresponsabilidad, es muy poco serio, y creo que el país se merece una oposición mejor. O sea, creo que también en general la ciudadanía se merece buenos gobiernos, pero también una oposición que ayude a avanzar, o por último poner en el tapete debates. Digo, en general, no me refiero solo a la situación actual en el país en particular. Las oposiciones en los países deben cumplir roles importantes para hacer crecer los países, para hacer cumplir programas, para presionar o para denunciar determinadas cuestiones que puedan parecer importantes. Sin embargo, claramente la oposición en este minuto no está dando el ancho, como se suele decir, porque precisamente más bien, en vez de aportar al enriquecimiento de la política en términos de debate, más bien, como decía Camila, pareciera ser que su objetivo pareciera ser a todo lo contrario, digamos, a que la ciudadanía crea que cada vez es menos serio dedicarse a la actividad pública, lo que a mí me parece súper grave, digamos. O sea, creo que desprestigiar de esta manera la cuestión pública es complejo en un país que necesita, digamos, de un debate político de altura. Como se necesita siempre, digamos, y en ese sentido me parece una irresponsabilidad. Me parece una irresponsabilidad también porque aun cuando no fuera todo lo que suponemos digamos que es para tapar otras cosas o para desviar la atención, de verdad plantear una acusación constitucional contra un gobierno porque hay un problema de seguridad pública es porque hay una situación, debiera haber una situación muy grave, y me parece que es súper complejo hacer creer a la ciudadanía que, no sé, estamos en el lejano oeste y que uno sale a la calle y que los balazos van y vienen, digamos. O sea, me parece que tampoco se condice con lo que está pasando, no sé, en el mundo, en otros lugares. Entonces, más allá también de la maniobra o de lo que hayan querido conseguir, creo que es grave querer convencer a la ciudadanía que estamos ante una situación tan altísimamente delicada en términos de seguridad pública como para que amerite una acusación constitucional. A mí me parece que eso es gravísimo, porque finalmente lo que instala también es un temor y una incertidumbre en la gente que no tampoco se condice con la realidad. O sea, a mí yo de verdad que me pregunto si al pensar en una acusación constitucional por este tema, porque el país estaría, no sé, al borde del abismo, yo me pregunto si esta gente no ve las noticias de lo que pasa, no sé, un poquito más allá de sus barrios. Sí, a veces acá en Chile molesta que uno diga que Chile no es por lejos el país más inseguro de América Latina, pero es que es verdad que no es por lejos. No, sí. Ahora, eso no es minimizar lo que está ocurriendo, estamos haciendo... Claro, siempre decimos en la radio, los análisis tienen que ser complejos. Si uno entra en la trampita del blanco y negro, no puede llegar a respuesta, porque estos son temas... Por eso lo digo de manera muy responsable, si bien entiendo y todos compartimos que hay una sensación de inseguridad, que hay que se cometen delitos, que por supuesto que hay que hacerse cargo de la seguridad,
creo que también, claro, desde el puesto que tenemos nosotros es más fácil decirlo, no es tampoco una situación tan compleja como se vive en otros lugares, en otros... Sí, o sea, mira, aquí yo les cuento, estamos viendo aquí en el estudio las pantallas de un canal de televisión y no sé, llevan 20 minutos hablando de un velorio narco, pero hoy día en el mundo están pasando cosas también bien graves, digamos. O sea, yo me imagino que también han informado de eso, pero esa sensación de querernos instalar, de que estamos, no sé, al borde del precipicio, también a mí me complica y creo que tampoco es, por supuesto, inocente. Diputada, en la línea de lo que planteaba Carla, quería comentar algo, pero partir por lo puntual y ir luego al tema más de fondo. Okay. En la redacción de la acusación constitucional contra la ministra Toá, que preparó el Partido Republicano, hay críticas al gobierno anterior. De hecho, voy a leer algunos párrafos textuales de la presentación de los republicanos. Dice: el gobierno anterior, liderado por el presidente Sebastián Piñera y su ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, también fracasó en materia de seguridad pública, combate al terrorismo y las drogas y control de la violencia. Dice en otro párrafo el libelo que la situación que estamos viviendo hoy día se debe en parte por la incapacidad del gobierno anterior de enfrentar la inmigración ilegal en el norte y el terrorismo y la violencia en el sur. Esto es lo puntual, ¿no? Pero quería comentar lo siguiente y luego darle la palabra. Primero, si bien esto puede ser un desatino en términos políticos, desde el punto de vista del análisis, es más razonable que señalar que los problemas empezaron con este gobierno. Es más, yo agregaría que tampoco empezaron con el segundo gobierno del presidente Piñera. Es una cuestión tendencial que viene desde hace varios años y que por lo tanto hay que mirar en esa perspectiva. Lo que me llama la atención ahora es que Chile Vamos está dudoso o condicionando el apoyo a la acusación constitucional porque no le gustaron estos párrafos. Entonces, de alguna manera el sistema político procesa un problema complejo como el de la seguridad pública bajo, vamos a decirlo así, bajo el clivaje o la culpa es de ustedes o la culpa es nuestra, ¿no? Cuando este se ha transformado en un problema de Estado que trasciende a los gobiernos de turno. Quería preguntarle cómo lo ve porque bueno, es parte de lo que varios actores vienen señalando. Mientras esta sea una pelotera de la coyuntura para ganar puntos en la encuesta del domingo, estamos errando muy severamente en las mejores decisiones posibles. Sí, yo le diría algo a todos mis colegas del Congreso Nacional, y es que cuando los problemas de Chile no se resuelven, la culpa es de todos nosotros. Independiente de las políticas públicas que hayan podido venirse arrastrando o no, de gobiernos anteriores, de legislaturas anteriores, de 3, 4, 5 periodos anteriores, mire, nosotros podemos quedarnos o en esa discusión de si los responsables son de nuestro sector político, son del sector político del frente, de al lado, o podemos dedicarnos a resolver. Esos son como los dos caminos que yo veo posibles. A mí mucho no me gusta quedarme en el que la culpa la tenía o esto viene desde antes, porque eso significa enfocar la discusión en si, ¿cómo se dice?, quién carga el muerto, pero no finalmente quién resuelve el problema. Y eso yo lo encuentro súper grave. Creo que cada vez apuntamos más a la escuchaban a la panelista anteriormente y me dan ganas de hacer la siguiente reflexión. Bueno, primero decir que toda la clase política y todos quienes estamos en la institucionalidad somos responsables de resolver los problemas de la ciudadanía independiente del origen o de las causas que tengan, como una primera cuestión. Si alguien quiere empezar a hacerle el quite a esa responsabilidad por decir que le correspondía a la derecha porque fue un gobierno de izquierda el que sentó las bases para, o viceversa, eso es otra cosa, pero eso es eludir una responsabilidad de Estado. Y como segunda cuestión, la verdad es que sí, se ha vuelto un poco la política como casi un ejercicio de subasta, del que grita más fuerte, del que apuesta más duro, del que es capaz de decir quizás las palabras más que puedan ser más censuradas dentro del debate parlamentario, pero poco
de medidas concretas o poco de valor, de darle valor a los acuerdos a los que podamos llegar, que son los que verdaderamente se traducen en un impacto real, en una mejora real a la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, el otro día, salvo por la bancada republicana, aprobamos el proyecto de cumplimiento tributario que destinaba 1.500 millones al mejoramiento de la PGU y 4.500 creo eran a las medidas en materia de seguridad. Y había también una destinación por el caso de listas de espera. Entonces, ahí tenemos, y que tuvo un consenso muy amplio el proyecto, solo la bancada republicana lo votó en contra, y que de esa manera nosotros, con ese consenso casi mayoritario en la Cámara, logramos, y cuando se materialice, ¿verdad?, este proyecto en ley, subirle la PGU a los chilenos y chilenas, tener más recursos disponibles en materia de seguridad. Y eso es algo que sí hay que celebrar. Y ahí hay que mirar quiénes estuvieron a favor, quiénes estuvieron en contra, dónde se construyeron los consensos. Si hubiese sido con republicanos, mejor todavía, sí. No es que quiera apuntar el foco, los dardos de esta conversación hacia allá, sino que quiero hacer una autocrítica al ejercicio político donde últimamente nosotros estamos cayendo en un círculo vicioso de tratar de competir entre nosotros por quién habla más fuerte, golpea la mesa con más fuerza, pero que no se traduzca o que terminen ese tipo de acciones no traduciéndose en ningún cambio. Y ese ejercicio estéril de renunciar verdaderamente a lo que significa estar en política, a mí me preocupa muchísimo, porque obviamente desde afuera de las instituciones, lo que se ve es que somos inservibles e inútiles. Sí. Hay algunas cosas que me llamaron la atención en este episodio, Carla. No sé ahí cómo lo ves tú. Primero, esta despolitización incluso en los procedimientos. Ayer la diputada Sandón en una entrevista dijo, bueno, pero si está una cuestión de los diputados, no teníamos por qué avisarle al partido. Es raro, tú que te formaste en una cultura donde la militancia era una cosa más seria, es un poco extraño esto, y parece ser que el presidente del partido efectivamente se enteró por la prensa de esta acusación. Y por el otro lado, a mí me preocupa cómo se... me autorizan a decir algo así como coloquial, ¿no? Sí. Cómo se chacrea la figura de la acusación constitucional. Porque estamos en un momento donde estamos analizando 3 acusaciones constitucionales súper serias contra ministros de la Corte Suprema. Entonces, mientras está ocurriendo eso, que en paralelo se quiera hacer esto otro, de alguna manera le quita importancia a lo anterior, pienso, ¿no? Y eso me preocupa más, porque no deberíamos desviar el foco de lo que está pasando con la Corte Suprema, que es bastante grave. Bueno, ¿cómo lo ves, Carla? Bueno, son muchas cosas, pero sí. Son muchas cosas, ¿verdad? Todo es mucho, sí. Todo es demasiado. A ver, yo antes de eso quería agregar una cosa. Tú decías que te parece que podía ser no me acuerdo cuál es la palabra que usaste, a propósito de que es llamativo que republicanos le echen la culpa también al gobierno anterior. Sí. También en la línea de lo que decía Camila. Claro, efectivamente este es un problema mucho más complejo que pasa. Pero no es un despropósito ni una locura que el republicano haga eso, porque me parece que también ahí tienen que, con esta acusación también tienen que ganar puntos ellos en particular, y hay una tensión y una competencia abierta entre republicanos y Chile Vamos. O sea, aquí también se están jugando ese tipo de cosas, y ahí yo coincido con lo que dice Camila, cada cual quiere llevar agua para su molino. Y republicanos tiene, y yo creo que va a ser una prueba en las municipales, ganar en ese sentido la derecha, porque ellos no se sienten herederos del gobierno de Piñera, ni mucho menos, al contrario. Sienten que es una derecha mucho más tibia la que ha gobernado Chile, y por lo tanto ellos apuestan, como lo han hecho en muchos otros países del mundo, la extrema derecha, a diferenciarse de esa derecha más moderada desde el punto de vista de ellos, moderada, porque están apelando a un discurso mucho más radical, sobre todo en términos de tomar medidas, y en este tipo de cuestiones, sobre todo en temas de seguridad, donde, lo voy a decir así, sale también la parte más fascista de cada uno de ellos, digamos, o sea,
de poner orden a toda costa, sin poner al centro los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido a mí no me extraña, y yo creo que lo hacen, por supuesto, a propósito, para poner también en esta situación incómoda a Chile Vamos, que no puede apoyar una acusación constitucional que también responsabiliza al gobierno que ellos condujeron. Entonces, es interesante, y yo creo que es interesante también cómo va a pasar eso en las municipales, qué va a suceder en las municipales con respecto a esa competencia interna, porque también de eso se van a obtener resultados y conclusiones que van a posicionar a unos u otros mejor en la carrera presidencial. Entonces no es un tema menor, me parece que ahí habría que poner el foco, digamos, cómo se resuelve el conflicto entre la derecha hoy día. Porque bueno, más si vemos episodios recientes en otros países, no es menor. O sea, en Argentina ya lo vimos cuando finalmente Milei se pone por encima de los candidatos de la derecha, voy a decir moderada desde el punto de vista de Milei, pero que también entendemos que tampoco era muy moderada, pero bueno, en fin. Entonces creo que es una... moderada comparado con lo que hay ahora. Claro. Entonces es interesante, y si lo entendemos también en un marco mucho más global, hay que tener mucho ojo. Con respecto a todo lo otro que dijiste, ya ni me acuerdo mucho, pero sí, yo creo que se ha instalado una... o sea, yo creo que justamente eso es lo grave de las acusaciones constitucionales. Yo pensaba ayer también, cuando todavía la acusación existía, no se caía, que así todo no podía ser tomada en serio porque no tenía mucho sustento, porque el meollo del asunto no tenía mucha base. Y pensaba que, claro, durante la Unidad Popular era grave el enfrentar las acusaciones constitucionales, y de alguna manera fue el mecanismo que utilizaron para desestabilizar al gobierno. Pero sin embargo, hoy día uno ni siquiera puede pensar que es grave, sino que más bien es medio absurdo. No sé si me entiendo la diferencia. Como tragicómico. Es como, claro, y ahí cuando uno dice, bueno, la historia se repite después como comedia, porque ni siquiera se les puede tomar en serio. O sea, es como usar un mismo guión, sin embargo, en un contexto tan diferente, que al final se llega al ridículo, más que a un enfrentamiento serio de posiciones. Bueno, hay algo que habla por sí solo de la acusación constitucional contra el presidente Boric, que es que el gobierno ni siquiera alcanzó a necesitar defenderse. No alcanzó ni siquiera a decir que no estaba de acuerdo. Y como decías tú, o sea, uno pensaba que por lo menos una decisión partidaria, y ni siquiera, o sea, justamente tal vez era para tener solo 5 minutos de fama por parte de los parlamentarios. Entonces, no puede ser tomada muy en serio. Bueno, son las 9 en punto. Vamos a ir un breve alto en esta conversación matinal con la diputada Camila Musante, con la profesora Carla Peñalosa, y continuamos en este radioanálisis de día miércoles 2 de octubre del año 2024. Vamos y volvemos rapidito. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar el programa Pensar Habitar. Soy el profesor Max Aguirre González de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Quiero invitarles a oír todos los viernes a las 11 de la mañana el programa Pensar Habitar. Un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa. Del papel a tus
tus oídos. Historias de tu puño y letra llegan cada sábado a las 19:30 horas a La Fábrica de Cuentos, aquí en Radio Universidad de Chile. Envía tu cuento, relato o historia inédita a lafabricadecuentos2024@gmail.com. Los seleccionados cobrarán vida en formato audiocuento. Escúchalos cada sábado a las 19:30 horas en el 102.5 FM. La Fábrica de Cuentos, historias escritas por ti, del papel a tus oídos. Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile el Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café. Soy el profesor Santiago Schuster y quiero invitarlos todos los miércoles a escuchar el programa Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos desde el derecho conversar y analizar distintos temas de interés. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Descubre la esencia musical en Radio Universidad de Chile, premiada como radio fundamental de la música chilena 2024. Son las 9:04, continuamos en Radioanálisis con Carla Peñalosa acá en el estudio, profesora de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, y con la diputada independiente Camila Musante. Diputada, solo para ir cerrando el punto, ¿le ve algún futuro o qué futuro le ve a la acusación constitucional contra la ministra Toá? Mucho futuro. Creo que es una acusación que también se está instrumentalizando a propósito de los tiempos electorales, lo que es bastante preocupante porque uno esperaría de quienes la impulsan, de republicanos, conocer cuáles son sus verdaderas propuestas, proyectos, quizás proyectos de ley o las medidas que ellos impulsarían en materia de seguridad. Y no las conocemos porque no las tienen. El juego se reduce a una crítica constante de que se hace todo mal de parte de todo el mundo, ¿no? Incluso ahí aprovechan de meter al gobierno del expresidente Piñera y salen todos salpicados, pero tampoco sabemos realmente qué es lo que nos proponen para salir de la crisis que sin duda está afectando a nuestro país. Hay que reconocer que la realidad delictual ha cambiado, sobre todo por el tipo de delitos y el aumento en la comisión de los delitos violentos, y que también la llegada de ciertas bandas de crimen organizado ha hecho que aumente naturalmente la percepción de inseguridad en la población. Pero ¿cómo damos solución a la situación que tenemos? Es algo que todavía desde republicanos no tenemos ni la menor idea cómo proponen salir de la crisis. Entonces yo por eso también veo que es bien irresponsable y bien como este estilo de la política, la subasta del que grita o pega o apuesta más fuerte, pero que poco termina por resolver. Y yo creo que la acusación no va a prosperar, pero sí nosotros como Cámara, y ahí hago absolutamente todas las autocríticas que sean necesarias, tenemos que quizás
tomar otras aristas en relación a la crisis de seguridad. Por ejemplo, una situación muy concreta que la quiero dejar planteada acá. ¿Qué está pasando hoy día con las personas extranjeras que cometen delitos en nuestro país, que pueden ser expulsadas por la Subsecretaría del Interior, por este caso el subsecretario Monsalve, pero que no se pueden ejecutar esas órdenes de expulsión administrativa porque nosotros tenemos las relaciones hoy día, por ejemplo, con Venezuela, diplomáticas rotas, ¿ya? Y los cónsules cumplen un rol fundamental en acreditar la identidad de quienes son expulsados y de generar el salvoconducto, trámites administrativos necesarios. O sea, nuestra realidad es que no podemos llevar a cabo esas expulsiones. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo abordamos? ¿De qué manera vuelve a surgir dentro de esta conversación los centros de internación, que pueden tener muchos ribetes? Yo lo dejo planteado como cómo empezamos a avanzar a resolver problemas concretos y reales que tenemos, y creo que ahí tiene que estar centrada nuestra tarea. Bueno, les quería pedir que pasáramos a otro tema, que es la primera audiencia de formalización que hubo ayer por las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, donde no concurre únicamente, pero concurre, entre otros, el hasta hace poquitos días general director de Carabineros Ricardo Yáñez. Esto tiene varias aristas, es una mera coincidencia, pero quiero mencionar lo simbólico que es que esta audiencia sea el 1 de octubre, es decir, en el primer día del mes donde se van a cumplir los 5 años del estallido social. Sabemos que hay quienes procuraron que el general concurriera mucho antes a esta audiencia de formalización, pero de alguna manera la audiencia de ayer, donde la fiscal Chonk inició, porque no alcanzó a terminar, la lectura de la gran cantidad de violaciones a los derechos humanos que ocurrió durante el estallido social, nos hace rememorar muy fuertemente no la dimensión más general en el análisis político, sino, diputada Carla, el caso a caso, ¿no? A tal persona le pasó esto, a esta otra persona le pasó esto otro, en tal circunstancia y así sucesivamente. Planteo esto de manera introductoria porque esto tiene al menos dos dimensiones. Una que es la arista estrictamente judicial, que es la investigación que se está haciendo respecto a si estos generales son responsables por omisión de las violaciones a los derechos humanos cometidas, pero también la dimensión política, porque ayer ya el general Yáñez, liberado, vamos a decirlo así, de su uniforme, dio una opinión política. Dijo que, y por lo tanto, y muy legítima, ¿no? Siendo ya un ciudadano a pie, dijo que el estallido social había sido violento, que lo que había hecho Carabineros había sido defender la democracia, y señaló adicionalmente que Carabineros había sido la única institución de la República que había estado en las calles defendiendo la democracia. Esto, si uno termina de completar la oración, quiere decir que quienes salieron a protestar estaban en contra de la democracia, ¿no? Ese es como el aterrizaje final de lo que dice el general Yáñez. Bueno, es un mes de interpretaciones respecto al estallido social, Carla. Tú que eres historiadora, estás acostumbrada a trabajar con plazos más largos, no es que 5 años sea mucho, pero es un poquito distinto cuando lo conversábamos en caliente o in situ, ¿no? ¿Cómo ves esta disputa que va a ser creciente en los próximos días respecto a las lecturas sobre el estallido? Bueno, y la misma situación del general Yáñez. Bueno, me dedico a la historia reciente, así que puedo... Bueno, sí, pues, obvio. No, la historia solo se dedica al pasado, muy pasado. A ver, a propósito de las declaraciones de Yáñez, a mí me parece que lo más complejo, digo porque por supuesto que está en su legítimo derecho de defenderse y de dar una opinión también política al respecto, sin embargo creo que ahí está el meollo del asunto, porque él habla de que hay que entender el contexto. Y el problema justamente es que si algo tendríamos que haber aprendido en estas últimas 5 décadas al menos, es que no hay ningún contexto que justifique las violaciones a los derechos humanos, ninguno. Eso es lo grave. Y pensar que Carabineros no tuvo otra forma de actuar sino la que tuvo, también es gravísimo. Él no puede conducir, como lo hizo, una institución que debe resguardar la seguridad de los chilenos de la manera que lo hizo, si cree que
hay ciertas circunstancias que justifican, por ejemplo, dispararle a los ojos a la gente. Entonces, ahí tenemos un problema complejo que no es solo, por supuesto, el general Yáñez, sino que también de la institución en general y del país en general, que no hemos aprendido las lecciones que hubiéramos haber sacado de las graves violaciones de los derechos humanos que han ocurrido en nuestro país a partir, al menos, del golpe de Estado en adelante. Y creo que si hay algo, y que lo conversamos en su día, y lo seguimos hablando, que reveló el 18 de octubre y todo el proceso del estallido social, es precisamente eso, que las instituciones no estaban o no habían aprendido y por lo tanto no habían internalizado de manera cabal lo que significaba defender al mismo tiempo las instituciones, la democracia y la vida y la integridad física de las personas. Carla, ¿tú entendiste de lo que dijo el general Yáñez, que él sin querer, porque en vez de decir, cuando habla ante los medios de comunicación, no violamos los derechos humanos, lo que él dice es, defendimos la democracia? ¿Sí? ¿Tú entendiste de lo que él dijo, que sin querer dio a entender que hubo que violar los derechos humanos para defender la democracia? Obviamente que sin querer, pero... Sí, bueno, también Pinochet lo dijo en su día cuando... Ya, pero ¿tú entendiste que como que sin querer se... Yo lo prefiero interpretar como una torpeza, pero ya, claro, a propósito de lo que hablábamos hace un rato también, o sea, ¿quién defiende la democracia cuando tú, como decías tú recién, cuando uno se manifiesta para, por ejemplo, profundizar esa democracia, mejorar esa democracia, ¿no estás acaso defendiendo también la democracia? Entonces yo creo que, claro, es una torpeza decir que ellos estaban defendiendo la democracia. Ellos estaban defendiendo, en el mejor de los casos, el orden público. Cuestión que también es cuestionable, digamos, porque no puedes defender el orden público de una manera tan brutal. O ilegal. Claro. Y dicho así, o sea, entonces incluso habría que decir que a lo mejor tampoco lo hicieron tan bien porque tuvieron que llamar a los militares. Y yo creo que no se trata de caer en esa discusión tampoco. Sí. Y creo que, bueno, la ciudadanía, las instituciones, distintos poderes del Estado también se involucraron en el conflicto para tratar de resolverlo. Entonces, me parece abusivo pensar que solo ellos defendieron la democracia, pero yo preferiría pensar que fue una torpeza y no una estrategia hábil de decir lo que tú estás interpretando. Creo que eso es casi... una sobreinterpretación, eso quiero creer. Sí. Bueno, tenemos una historiadora y una abogada, así es que, diputada, ¿cómo lo ve usted? A ver, varias cosas. La primera, yo creo que como el contexto estallido que decían al inicio, o de aniversario del estallido que se da, yo creo que en su minuto efectivamente la política pareció no dar respuesta a los problemas de la ciudadanía, y con declaraciones muy nefastas de parte del entonces presidente, de los ministros del expresidente Piñera. Pero resulta que hoy día, si nosotros lo vemos en perspectiva, y vemos en perspectiva también esta formalización, vemos que tampoco se han dado respuestas a los problemas de la ciudadanía. O sea, lo que pasa es que han existido intentos simbólicos desde una trinchera, desde la defensa, ¿verdad?, de algún símbolo, de alguna bandera, pero que no han producido ningún tipo de efecto concreto. Entonces, para mí, seguimos como con la misma deuda, pero no podemos seguir haciendo política de la misma manera, como una primera cosa. Sobre estos cuestionamientos o no del ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, yo creo que primero yo quiero valorar que le haya dado un paso al costado con la renuncia, entendiendo que le quedan todavía hasta noviembre, creo, para poder salir oficialmente de la institución y enfrentar esta formalización sin pertenecer a la institucionalidad, porque así también asume responsabilidades que le son propias al general director, ¿no? Uh-huh. Y por otra parte, aísla o quizás no complica a la institución de Carabineros
en el caso que se está llevando en su contra y que le está generando una formalización, y que tenemos que ver en qué termina ese proceso judicial, si termina con una condena o no, si termina con recomendaciones a Carabineros de protocolo en materia de derechos humanos respecto de situaciones de manifestaciones masivas como ocurrió para el estallido social, de qué manera esas se van a cumplir, a propósito de los informes que existen donde se constatan que sí existieron violaciones a los derechos humanos dentro de ese contexto, y que sí no se cumplieron quizás con las primeras medidas disuasivas que tienen que primar en el caso de manifestaciones de alta convocatoria. Pero con lo que yo me quisiera quedar es con que una policía que está bien instruida y bien preparada es una policía que no solamente en materia de derechos humanos, quiero decir, es una garantía para la ciudadanía, sino que también es una garantía para sus propios funcionarios. Y esto lo escuché hace unas 2 semanas atrás de la coronel Sangüesa, que es parte de Gendarmería de Chile, y que ella defendía que la preparación en materia de derechos humanos es fundamental para todos quienes cumplen un rol en materia de seguridad en la cadena desde el inicio de la comisión de un delito, como es el caso de Carabineros y Policía de Investigaciones, Fiscalía y finalmente cuando se está cumpliendo una condena, que uno podría decir, oye, pero ¿qué tipo de respetos van a existir si estamos hablando de personas que están siendo condenadas? Y al contrario, la coronel ella defendía muy fuertemente la preparación de Gendarmería en materia de derechos humanos, porque eso daba cumplimiento a que después pudiese existir una verdadera reinserción. Y con esto quiero cerrar para no desviarme tanto del tema, porque hice como un análisis muy grande en materia de seguridad. Pero pasa que si nosotros tampoco ponemos el ojo o el acento ahí y nos olvidamos que ese es finalmente el verdadero sustento de una pena, ya, hablando como abogada, que se produzca la reinserción, generamos una puerta giratoria para quienes resulten condenados. Y cuando decimos que no existe temor o no existe como sentido, lo dice el fiscal nacional, de ir a la cárcel, es un poco una realidad, no solamente porque no se produce la reinserción, sino que al contrario se sigue operando desde adentro, y ese es un círculo vicioso que hay que romper. Entonces yo creo rescatar y recalcar que acá se haya resguardado la institución, pero eso me parece que la renuncia del general sea en un buen momento para enfrentar la formalización de otra manera. Yo incluso en su momento había sugerido que él tomara un permiso laboral o alguna figura por el estilo que permitiera resguardar el principio de inocencia que existe para todos quienes no hayan sido condenados, pero que saliera de la primera línea de la institución para no comprometerla dentro de un proceso que también es muy delicado, porque va a generar seguramente una revisión de los protocolos en materia de derechos humanos de Carabineros. Sí, ahí, diputada, para darle una última vuelta al punto, voy a poner encima de la mesa una opinión distinta a la suya, que es la del director de Amnistía Chile, Rodrigo Bustos, quien estuvo anteayer acá en la radio. Y fue duro con el presidente de la República. O sea, dijo que así como Amnistía había felicitado al presidente por algunas posiciones respecto a lo que ocurre en otras partes, nombró Gaza, nombró Venezuela, él pensaba que en este caso el gobierno había cometido un error al no remover antes al general director de Carabineros. Pero no solo un error en el aire, sino un error con consecuencias concretas. O sea, lo que plantea Bustos, abogado también de profesión, es que la decisión del presidente Boric de mantener al general Yáñez en el cargo dificultó el actuar de la Fiscalía y dilató la investigación. Ese es el análisis que él hace. Ahí, Carla, quería preguntarte cómo lo ves. Bueno, aprovecho de saludar a Rodrigo, que es colega nuestro en el Diplomado de Educación y Derechos Humanos que hacemos junto con el Museo de la Memoria. Es alguien que sabe mucho sobre el tema. Y la verdad es que yo tengo, en ese sentido estoy más cerca de la opinión de Rodrigo, y me cuesta entender. Por eso no creo que el momento sea el oportuno ahora. Me cuesta entender por qué la renuncia tardó tanto tiempo y por qué el gobierno lo protegió durante todos estos meses, cuando en realidad las necesidades de hacer una investigación y de que la justicia hiciera su tarea requerían de que diera un paso al costado mucho antes. La verdad es que yo no entiendo, me cuesta entender, o más bien no comparto la posición del gobierno de haber demorado esta salida.
no se entiende. Y es una mala señal, porque la verdad es que estamos hablando no solo, o sea, cada vez que un funcionario público, el cualquiera sea, del rango que sea, se ve involucrado en una investigación que implica un delito, se deben dar las condiciones para que esa investigación se haga de la mejor manera. Pero cuando cuando están involucrados los derechos humanos, creo que es muchísimo más grave, es particularmente importante que se resuelva, y por lo tanto, ya fuera para defenderse de la acusación o para que la justicia investigue por las razones que sea, alguien que además dirige una institución encargada de resguardar el orden público, era mucho más importante que nunca que esto se aclarara. Entonces no veo por qué, y además eso lo conecto con los otros temas, es decir, cuántos de los temas que estaban planteados en las demandas del estallido social no siguen pendientes cuando la ciudadanía se da cuenta que hay gente que sigue gozando de ciertos privilegios, por ejemplo, de no enfrentar la justicia a tiempo, para ya hablar de los sueldos millonarios, que hoy día me imagino que no nos da tiempo, ya se ha hablado suficiente de Marcela Cubillo, que tiene un sueldo que no se parece en absoluto a ningún sueldo de nuestra universidad, por cierto, y con harto menos mérito, en fin. Entonces, solo, sí. ¿Sonó a queja? Sí. No. A mí me daría vergüenza ganar tanto, en todo caso, me resolvería muchos problemas. Pero no, lo que quiero decir es que en la medida que seguimos haciendo diferencia entre ciudadanos de primera y segunda clase, estamos cometiendo un error, pero sobre todo cuando se trata de investigar sobre violación de los derechos humanos, muy, muy, muy complejo que haya esta relativización o esta protección ya sea consciente o inconscientemente, o sea, o aunque sea por omisión. Yo sigo sin entender por qué tardó tanto esta salida de Yáñez. Creo que es casi extemporánea. No, simplemente decir como paréntesis, Carla, que cuando el diputado Henry Leal dijo hace pocos días atrás, tratando de defender a Marcela Cubillo, diputado Henry Leal de la UDI, ¿no? que el sueldo promedio de los profesores de la Universidad de Chile era de 15 millones de pesos. Me llegaron, literalmente hubo 6 profesores de la Universidad de Chile que me mandaron el video por WhatsApp. Diputada, bueno, volviendo al tema, entiendo que por algunas expresiones que hizo mientras hablaba Carla, que usted no estaba de acuerdo con lo que ella señalaba. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con lo siguiente, porque el debido proceso es también un derecho humano. Y a mí no me parece que se pueda de ninguna manera sentar una formalización como una condena anticipada. Lo encuentro peligroso. Hay que entender que la formalización de la investigación lo dice el Código Procesal Penal, una comunicación de que se está llevando una formalización por parte de la Fiscalía en contra de una persona, y eso lo pone en una posición que le da ciertas garantías y derechos. Yo no creo que la formalización sea una condena anticipada. Para eso están las decisiones finales de los tribunales, que son las sentencias definitivas. Y espero hasta una sentencia definitiva para pronunciarme sobre la inocencia o la culpabilidad de alguien, independiente que sea el color político que me represente a mí o que yo represento o no. En eso me parece que tenemos que ser muy respetuosos con la justicia, y ahí no concuerdo con lo que decía Carla en el sentido de que cada vez que un funcionario público se vea involucrado en una investigación tenga que dar un paso al costado y renunciar. ¿Por qué? O sea, ¿una investigación me hace ser culpable? Es una excelente pregunta, porque había otros casos en mi contra el día de mañana yo tengo que naturalmente dar un paso al costado, porque si no la justicia no puede hacer su trabajo correctamente. O sea, que la justicia demanda que haya una pérdida como suerte de una condena adelantada. Si yo soy una funcionaria pública, que me exija renunciar a mi cargo, porque si no, no van a poder avanzar. Entonces, ¿dónde están los problemas procesales en los que tenemos que trabajar? Porque me parece súper grave. ¿Qué pasa si un funcionario público acata ese criterio y dice, ok, yo doy un paso al costado porque se está llevando una investigación en mi contra? Y resulta que al final del proceso, del debido proceso, tiene una condena absolutoria, porque era inocente. Pero
tuvo que renunciar, si no la justicia no iba a hacer correctamente su trabajo y se le iba a cuestionar públicamente. Yo no estoy de acuerdo con eso y creo que es muy peligroso sentar esos criterios, porque así como la reforma procesal penal se da en un contexto también de evitar como estas inquisiciones que con excesivas atribuciones por parte de la Fiscalía, si nosotros empezamos a avalar de que la formalización de la investigación es una condena anticipada, estamos vulnerando el debido proceso, y el debido proceso es un derecho humano. ¿Carla? Camila, bueno, yo creo, tú no lo escuchaste, que yo haya dicho que había que condenarlo previamente ni que la formalización era condena. Nada más lejos. Estoy diciendo que sí, hay muchos casos, para empezar, en este país, que aun cuando no haya una condena, había gente que ha tenido que dejar su cargo de representación. Pero sobre todo, y que eso no es lo más importante tampoco, tal vez habría que decir en realidad no solo que no se le pidió la renuncia antes, sino que también se pidió por parte del general Llanes un montón de veces el aplazamiento del no, o sea, de que él no quiso colaborar mucho con la investigación. Exacto. Sí, entonces, eso está fuera de discusión. Bueno, pero es que ese es un punto importante también, porque no es cualquier funcionario público ni es cualquier delito. Estamos hablando de que hay una investigación en curso sobre delitos vinculados a las violaciones de derechos humanos que son más graves que cualquier otro delito, estando al mando de una institución como es la de Carabineros. Entonces, no es cualquier cosa. A eso me refiero y por eso me parece que es poco entendible que esto se haya dilatado. Y también sabemos por qué se dilató. O sea, iba a ir a... bueno, porque no se había el escenario político adecuado para hacerlo, ¿cierto? Todos recordamos que a fines de abril se le iba a pedir la renuncia porque iba a ser formalizado y ocurrió un lamentable asesinato de 2 carabineros. 3 en Cañete. Sí, perdón, 3. Sí. Bueno, es un tema que obviamente nos permite poner en perspectiva los distintos ángulos. El cargo de director de Carabineros implica un ascendiente súper importante, un lugar súper importante. Perdón, es que además se pueden seguir cometiendo esos delitos de ser probado que se los cometió él. Entonces, y lo que plantea la diputada Musante también es súper importante, porque a veces en los medios de comunicación del sistema político asumimos la responsabilidad que deberíamos tener con la presunción de inocencia. Eso está fuera de discusión también. Yo no quise enredar el debate entre ustedes mientras se estaba dando, pero simplemente mencionar que, independientemente de las opiniones que uno tenga sobre el individuo en cuestión, se hizo renunciar a un ministro de Estado, se obligó a renunciar a un ministro de Estado prácticamente sobre la base de supuestas acusaciones de complicidad con ilícitos hechas por la prensa, o sea, ni siquiera formuladas donde correspondían. Bueno, para quien no haga todavía la conexión, me refiero a lo que ocurrió el año pasado con el ministro Giorgio Jackson. Bueno, qué bueno que lo pudimos conversar desde sus distintas aristas. Estamos llegando al final del panel. Diputada Camila Musante, como siempre, muchas gracias, y especialmente en días tan ocupados en la Cámara de Diputados, porque el día de hoy es bien intenso allá. Muchas gracias por haberse hecho el tiempo tempranito para estar con nosotras y nosotros. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a Claudia también por estos buenos y nutritivos intercambios de opiniones. Un abrazo. Que bien. A Carla Peñalosa, sí. Carla, muchas gracias por haber venido como siempre. Gracias. Sí. Gracias. Bueno, con Camila y con Carla, las dos empiezan con CA y terminan con A. Vamos a la pausa, y a la vuelta Claudia Medrano va a estar con una muy interesante conversación con uno de los organismos de Naciones Unidas que velan porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos impere. Esa es una tarea que la humanidad parece que nunca va a lograr ganar del todo, pero que siempre hay que hacer todo lo posible por acercarse al ideal. Vamos y volvemos. Mira, si